Para entender lo que significa un cuello de botella, tenemos que entender dos ideas fundamentales. Existen dos tipos principales de juegos, los juegos eSports y los juegos AAA. Los juegos eSports tienden a ser ligeros en la carga de los componentes. Te pondré unos ejemplos: Fortnite, League of Legends, Valorant, entre otros. Una principal característica de los juegos de eSports es que se juegan a tasas de frames elevadas, mientras que los juegos AAA suelen tener más carga en el uso de los componentes de tu ordenador y por ende es más difícil alcanzar altas tasas de frames en ellos. Por ejemplo, Watch Dogs 2, Cyberpunk, Monster Hunter World, entre otros. Pero, ¿y esto qué tiene que ver con el cuello de botella? Es muy simple. Te lo explicaré con unos benchmarks comparativos. Esto lo haré con una PC con los siguientes componentes. Jugando Fortnite, un juego de eSports en gráficos competitivos a los clásicos 60 FPS, vemos que se usa el aproximadamente 50% del procesador y un 45 a 50% de la gráfica. Pero los juegos de eSports son más cómodos jugarlos a altas tasas de frames. Quitaremos el límite de FPS y al hacer esto veremos un aumento considerable en el uso del procesador y la gráfica, pero aún se mantienen casi en el mismo nivel de uso. Pero, ¿qué pasaría si tuviera una mejor tarjeta gráfica? ¿Conseguiríamos más FPS? Probaremos con una RTX 2080 y vemos que la carga gráfica es sustancialmente menor a la carga del procesador. Entonces, el limitante sería el procesador. ¿Y a qué se debe esto? Pues lo demostraré en un gráfico. El procesador está mandándole tantos cuadros como puede a la gráfica, pero la gráfica le pide más. El procesador no puede y la gráfica solo trabaja con lo que tiene. A esa limitación se le llama cuello de botella y el culpable sería el procesador. Y ahora haremos la misma prueba en un juego AAA. Usaremos de ejemplo Watch Dogs 2. Vemos que el procesador está teniendo una carga media a comparación de la gráfica que está trabajando a su máximo potencia y ahogándose. ¿A qué se debe esto? Pues el procesador le está mandando muchos cuadros a la gráfica, pero la gráfica no puede procesar, renderizar y reproducir tantos cuadros en pantalla y de manera tan rápida. Este limitante es otro cuello de botella, pero por parte de la gráfica. Pero ¿qué pasaría si le ponemos una mejor tarjeta gráfica? La RTX 2080, antes vista. Espera, ahora vemos que el procesador no es un limitante para la tarjeta gráfica como en el caso anterior. Entonces, ¿no habría ningún cuello de botella? ¿A qué se debe esto? Pues los juegos AAA tienen una carga gráfica mucho mayor a la de un juego eSport promedio. Entonces, ¿cuál procesador y tarjeta gráfica debo elegir? Depende mucho del uso que le des. Si quieres jugar juegos eSports, tiene que haber un balance entre el procesador y la tarjeta gráfica. Mientras que si quieres jugar juegos AAA, debes invertir mucho más en la tarjeta gráfica que el procesador. Aunque recuerda distribuir bien tu presupuesto entre los componentes de tu ordenador, porque de nada sirve tener un i9-10900K y una RTX 3090 si no tendrás un disco de estado sólido o un buen monitor que pueda reproducir todos esos cuadros. Y en cuestión a la RAM, debería ponerle 8 o 16. Bueno, apóyame con un like y suscríbete para subir más videos hablando de cada uno de los componentes de una PC y sus posibles limitaciones dentro del setup. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en otro video.